Hola, buenas tardes. Estaremos presentando el laboratorio número 3 que se llama Lanzamiento de Proyectiles. Somos Millaray Márquez, Camilo Valenzuela y Constanza Porquera. Bueno, dentro de los movimientos en dos dimensiones, encontramos el lanzamiento de un proyectil. En el lanzamiento se considera un proyectil cualquier objeto que sea lanzado, es decir, que se le imprima cierta velocidad inicial y posteriormente quede sujeto únicamente a la acción de la gravedad. Además, tiene otras consideraciones, como por ejemplo que se desprecia el roce con el aire, y como es un movimiento en dos dimensiones, podemos descomponerlo y estudiarlo como movimientos separados. Bajo este contexto, esta experiencia constó de realizar un video donde se apreciase un movimiento para posteriormente realizar un análisis. Para este análisis se utilizó el programa Tracker y el programa Excel. Además, se respondieron una serie de preguntas de exploración que pasaremos a mostrar a continuación. La primera de ellas consta de: si considera un sistema de referencia cartesiano cuyo eje X coincide con la horizontal, ¿cómo es el movimiento de un objeto que se lanza con algún ángulo mayor a 0 grados y menor a 90 grados respecto a la horizontal? Bueno, nosotros respondimos que el movimiento corresponderá a un movimiento rectilíneo uniforme. Esto ya que en el eje horizontal no hay aceleración, manteniéndose la velocidad constante. La segunda consistía en, considerando la misma situación anterior, pero con el eje Y paralelo a la vertical, ¿cómo es el movimiento de un objeto que se lanza con algún ángulo mayor a 0 grados y menor a 90? En este movimiento sí contamos con aceleración, que es la aceleración de gravedad. El objeto, al ser lanzado, alcanza una altura máxima en la cual la velocidad será 0, para luego comenzar a descender y aumentar su aceleración. Y la tercera y última, ¿qué características se deben considerar para que el movimiento de un objeto sea llamado lanzamiento de proyectil? Hay que mencionar al menos 3 características. Algunas de esas características pueden ser, por ejemplo, que la aceleración de gravedad es constante a lo largo del movimiento, que se desprecia el roce con el aire y que la trayectoria que describe el objeto es una curva en el plano. Ese fue el video que nosotros analizamos. En este se puede ver de que el sistema de referencia, la X es positiva hacia la izquierda y es positiva hacia arriba. También hay una altura de 1,38 metros de largo desde el panel que está a la izquierda hacia el piso y de ancho 1,12 metros. Esto fue analizado en Tracker y obtuvimos los siguientes datos, de los cuales, graficando, se puede ver el eje X versus el tiempo, el eje Y versus el tiempo, la velocidad de X versus el tiempo y la velocidad Y versus el tiempo. Se puede ver que acá el único gráfico que resultó parabólico fue el del eje Y versus el tiempo, siendo que todos los otros se ve de un movimiento rectilíneo uniforme, tanto en el eje X versus el tiempo, la velocidad X versus el tiempo y la velocidad Y versus el tiempo. Como en el primer recuadro lo muestra, la ecuación que utilizamos fue la de velocidad en y versus el tiempo. Ocupamos la ecuación de la recta y luego hicimos lo mismo con la gráfica de velocidad en x versus tiempo, para así obtener las coordenadas de velocidad en x y en y con la fórmula que aparece en la pantalla, obtener el ángulo con el cual fue lanzado nuestro objeto. En el segundo recuadro podemos observar que utilizamos la ecuación de la recta, del gráfico de y, de la posición en y versus tiempo, y de la velocidad en y versus tiempo, para así obtener el porcentaje de error porcentual, que en el caso de nosotros fue de 24,3% según según el eje y versus tiempo, y del 20,3% según la velocidad en y versus tiempo. Como siempre, bajo el contexto de este tipo de experiencia, el error humano es un factor inaudible. Por ende, se debe tener en consideración para futuras experiencias este último. Es claramente observable que el porcentaje de error obtenido. Asimismo, la experiencia resulta útil para aclarar los principios básicos que subyacen en el lanzamiento de un proyectil,
tales como el movimiento parabólico del proyectil, su aceleración, su velocidad, etc. Esto convierte una experiencia en una actividad sintética y práctica. Gracias.